Muy buenos días. Hoy nos toca hablar de la crisis que estamos viviendo en estos momentos en el Perú. Y es de suma importancia este tema porque resume toda una historia de crisis, una historia en la que esto no se presenta casualmente, sino que es parte de... eh, las crisis siempre son aprovechadas por personajes o extremos que pescan en este río revuelto. Cuando la democracia que equilibra, no es así, está débil y los extremos son los que sacan provecho, la extrema derecha o la extrema izquierda. No nos olvidemos que en la crisis del 29, la más grande cercana crisis parecida a esta, pues aparecen dos grandes grupos extremos. En la extrema derecha, el fascismo, que ataca al comunismo, y en en el otro extremo, el comunismo violento, eh, tanto como el fascismo totalitario, y ambos criminales, conculcadores de derechos. Aprovecha que la democracia está débil, aprovecha que la población, las ciudadanías acusan al gobierno de todo porque es un momento trágico como este que estamos viviendo en el COVID, y al aprovecharse de eso, al hacer de esta situación algo desesperado, los gobiernos que no siempre tienen capacidad de solucionar estos graves problemas, los gobiernos que siempre están con limitaciones, ante el desborde y ante la magnitud de las demandas, crisis económicas, crisis sociales, la crisis misma sanitaria, ¿no? Entonces, es obvio que cualquier gobierno, por muy bueno que sea, siempre va a tener falencias y muchas más se acrecentan, estas se potencian en estas crisis y obviamente ahí aparecen los extremos. En 1924, 25, en las elecciones de los nazis, de Alemania, los nazis apenas alcanzaron 5% de su votación. Pero más tarde, después de la gran crisis, 1931, 32, pues los nazis tienen 70%, 80%, toman el poder. Igual, ¿no es cierto?, los partidos comunistas, que era pequeñito, a inicios de fines del siglo XIX, ¿no?, ruso, el Partido Comunista Ruso, pues en 1917 se acrecenta con la guerra, con la crisis y toma el poder. De igual manera, ¿no?, Mao Zedong, ¿no?, aprovecha la Segunda Guerra Mundial, la crisis con Chiang Kai-shek y la invasión de los japoneses y se dispara. Entonces, las crisis disparan dictaduras, disparan extremismos, ¿no? Y en este caso no es el caso, ¿no? No es diferente el caso, ¿no? Y ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, gracias a Dios, Joe Biden, un equilibrado, ha ganado frente a la desesperación de volver a una derecha fascista con rostro neoliberal, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que también esta crisis nos coge justo también cuando la crisis de los partidos políticos, de la clase política, está en su peor momento, ¿no? Desde el último tercio del siglo pasado, y mucho más intensamente en este primer tercio que ya vamos avanzando 20 años, ¿no? Los partidos pasan de ser partidos representantes legítimos de la población a corporaciones delictivas, con excepciones, por supuesto, porque no todos, ¿no? Hay todavía grupos políticos, hay todavía dirigentes honestos, pero en su mayoría, después de la crisis de la Guerra Fría y cómo esta Guerra Fría se llevó a cabo promocionando economías totalmente negras, ¿no? Los partidos políticos fueron eso, se convierten primero en cortesanos, luego en superconvivencia, luego en órganos para sí y se desprenden de la masa. Entonces, de tal manera que
que los partidos están por acá y la ciudadanía por este lado. Entonces es otra de las crisis que tienen los partidos políticos, que ya no son partidos políticos, que son ahora clubes o corporaciones privadas de una aristocracia, de una oligarquía pequeñita, cada vez más pequeñita, que ya no representan a la ciudadanía ni a los gremios, ¿no? Entonces, estos grupos han ido cayendo, también las instituciones, ¿no es cierto? También los organismos sociales, y han caído tanto, que ya esta es su caída final. Frente a esta crisis que los va a revertir, que ha generado una mayor conciencia de la ciudadanía, frente a esta crisis tan determinante para un final de toda esa era, entonces estos moribundos, ¿no es cierto?, han dado dan zarpazos, ¿no? Uno de ellos es la vacancia, las otras son, pues, continuar con sus operaciones ilícitas, ¿no? Y en esta vacancia hay pues un hecho desesperado, porque se vaca un presidente o cuando está loco, o cuando está en estado de coma, o cuando abandona el país, o cuando no hay elecciones. Y si es sentenciado por un caso penal fuera de su gobierno, se le suspende. Y no es el caso. Y además de que el Congreso se ha vuelto, como decía antes, fruto de esta crisis moral, ética, representativa y todo, se ha vuelto en un refugio donde van la gente a prescribir sus penas o a ocultarse o a tener inmunidad, ¿no? Y ellos lo han destituido, ¿no? Entonces, no tanto para moralizar, sino para que ellos se defiendan, ¿no? Ni siquiera es un acto concertado con la ciudadanía. Y aparte tenemos los ya acusados, investigados, que ya van a entrar a juicio oral y que más tarde van a tener sentencia firme, que también se están moviendo, ¿no? Y aparte están los que no han sido tocados, ¿no?, que han vivido con todos ellos, ¿no?, tanto en la sociedad civil como en organizaciones como en, por ejemplo, Proinversión, o las controladoras o las supervisoras que no han funcionado, que más tarde también pagarán. Entonces, toda una especie de corporación y consorcio de corrupción, de totalitarismo, que se está moviendo en estos momentos. Entonces, no es el asunto de Vizcarra, porque ya los indicios dicen que Vizcarra también es un pícaro, es un pillo, ¿ah? Hasta que se compruebe, por supuesto, no se le puede vacar, pero es toda esta movida de estos grandes grupos que están aprovechando la crisis, la pandemia, la anomia, la confusión, ¿no?, como en el 29 los fascistas y los comunistas, para revolcar todo y generar un clima de inestabilidad. Entonces, frente a esto, ¿no es cierto?, frente a este problema grave de la clase política y de todas las instituciones, pues tenemos un diagnóstico, ¿no? La causa de la causa es pues que nosotros no somos todavía ciudadanos, votamos mal, no tenemos formación política, no tenemos una conciencia, pese a que tenemos grandes aportes, grandes logros, grandes niveles de avance en la ciudadanía, en instituciones, que sí lo tenemos, porque hemos avanzado bastante, pero todavía nos falta escoger bien, todavía nos falta afinar nuestro voto, nuestra decisión, pero no solo el voto, sino la participación ciudadana. Una vez que hay autoridades, ¿cómo los controlamos? ¿Cómo hacemos que institucionalmente haya equilibrio entre lo público y lo privado, entre poderes y entre grandes corporaciones con los intereses comunes, el bien común, ¿no? Entonces, creo que es esa donde está el punto central, mejorar nuestra calidad ciudadana, porque más allá de lo que hagan o lo que pase en esta coyuntura, ¿no?, suelten a los presos que están acusados o licencien universidades que regalan títulos o sigan en sus negociados del diezmo y de las licitaciones. Más allá de eso, la idea es qué hacemos para que esto nunca más pase y que sosteniblemente mantengamos una civilización, una decencia y una calidad de vida, justicia social, libertad y todos esos valores caros para un país. No hay otra, no queda otra que una
mejor y más decidida formación ciudadana. Entonces, pues más allá de la coyuntura, mi reflexión en este momento, como historiador, participante de la vida política, es invocar a una mejor formación, convicción y compromiso con una participación ciudadana de calidad. Ser mejores ciudadanos, saber por quiénes votamos, involucrarnos en la política, porque si no nos involucramos en ella, otros se involucran con nosotros y siempre los más bribones que tienen ventaja. Entonces, esta es la única salida a largo plazo y creo que los golpes a veces enseñan y son los que nos dan más conciencia para hacerlo ya. Hagámoslos ya, pues no hay otro camino. No es qué presidente ponemos, quién no, qué grupo político, qué color, ya no. Es cómo los controlamos, porque el poder siempre corrompe. Así sea un partido muy bueno, estructurado, siempre corrompe. Y la mejor institución que evite eso es la participación ciudadana de calidad. Y la manera de lograrlo no es solo con escuelas políticas o no siempre el sistema educativo, sino con la conciencia propia y mejoremos y nunca más volvamos a pasar tan tristes momentos como los que estamos pasando. Viva el Perú, viva la democracia, viva la libertad, viva la decencia.